Ejército de Liberación Nacional es una organización político-militar, una guerrilla que nació un poco antes de las FARC, el 4 de julio de 1974. Y desde entonces, ¿no? Con la FARC hemos ido pasando noticias y noticias que han llamado en mayor o menor grado las pautas en nuestra querida, contaminada y única. Desde sus inicios se reconoció que la lucha era para tomar el poder y no de autodefensa campesina, como lo presentaron las FARC. Una diferencia de concepto fuerte ahí. Se han distinguido por su radicalidad y su ideología a lo anterior se mezcle con el marxismo y con el cristianismo. Más precisamente la teología de la liberación, aquella que tantos dolores de cabeza dio a los cristianos que la defendimos a capa y espada, ¿no? Muchos sacerdotes y monjas han participado y siguen participando. Uno de los comandantes máximos fue el sacerdote Manuel Pérez. Su figura más relevante fue el sacerdote Camilo Torres, que murió en combate. Tuve el honor de conocer a su mamá en Uruguay. Desde hace unos años se iniciaron contactos con una negociación entre esta guerrilla y el gobierno colombiano, y desde el comienzo se demostró que serían diferentes hasta en el lugar, Quito. Se desmarcaron para que nadie creyera que uno era continuación del otro o viceversa. Ahí se realizaban, hasta que hace pocas semanas, el presidente Lenín Moreno les ordenó dejar el país. Yo conocí a Lenín Moreno en circunstancias en que no había llegado a la presidencia y me extraña esta decisión, pero sus razones tendrá y todo su derecho soberano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que como de costumbre Cuba los acogió. Esto y más nos cuenta uno de los máximos responsables, el comandante Pablo Beltrán, quien ha estado al frente de estas negociaciones desde sus inicios. Hernando Calvo Espina, escritor y periodista radicado en Francia, lo encontró en La Habana y dialogaron intensamente. Aquí se ha hecho una selección de los temas más importantes que queremos compartir con ustedes, como son el por qué negocian, el financiamiento de esta guerrilla, su posición frente al proceso bolivariano de Venezuela, y en exclusiva para Dossier queremos compartir con ustedes esto que es un testimonio histórico. Vean y compartamos. El hecho es, como les dijimos, se afecta, pero no, mejor vayamos a que sean los propios protagonistas los que nos lo cuenten. Y tenemos unas conversaciones con otra delegación que manda el gobierno de Bogotá. Estamos terminando el 5º ciclo de esas conversaciones y la idea es firmar un acuerdo de paz con base en una agenda que tenemos convenida desde hace un par de años. Y en lo inmediato estamos trabajando para pactar un cese bilateral al fuego en el corto plazo. Pero la agenda, en el punto 1, dice que hay que involucrar a la sociedad en la búsqueda de la paz. Entonces, el cese al fuego es para propiciar y mejorar la participación de la sociedad, para que también no sea un espectador como inactivo en la búsqueda de la paz. Ese es el propósito del cese al fuego. ¿Y por qué están aquí en Cuba y no están en Quito? Porque el presidente Moreno intempestivamente dijo que no alojaba más las conversaciones, entonces hablamos con el gobierno de Cuba y ellos, muy dispuestos siempre para la paz de Colombia, dijeron, bueno, aquí estamos, vénganse. En estos momentos, cuando uno se ha dado cuenta, o yo por lo menos lo sé, que volvió Estados Unidos a Ecuador. ¿No hay una coincidencia en eso? Claro que hay una coincidencia. El gobierno de Ecuador, y en especial el presidente, arguyó que nosotros teníamos que ver con lo que estaba pasando en la frontera colombo-ecuatoriana. Y hasta los niños de las guarderías en Ecuador saben que eso no es cierto. Pero él sacó esa excusa y dijo, no hay más sede de los diálogos en Ecuador. Y nosotros pues respetamos la soberanía de ese gobierno y de ese pueblo y dijimos, listo, buscamos otra sede. ¿Qué están esperando de todos estos diálogos? ¿O estos, cómo se llama? ¿Diálogos, acercamientos? No, esto es agenda de conversaciones para la paz de Colombia entre el gobierno de Bogotá y el Ejército de Liberación Nacional. Ese es el tema. ¿Y ustedes están negociando o están conversando con el gobierno colombiano después de lo que ha pasado con las FARC, que no les han cumplido para nada? Que es mi apreciación. Sí, sí.
Tiene razón, pero no es buena razón. ¿En qué sentido? Pues está bien, a las FARC le están incumpliendo. Es más, todo el modelo de negociación con la FARC está conduciendo a la desaparición de las FARC como fuerza militar y como fuerza política, o sea, evaporación. Lo tomamos nota y aprendemos de eso, pero ni aún así ese problema tan grande nos desanima para ayudar a buscar la paz de Colombia, porque usted y yo sabemos que el único camino viable para que esa sociedad avance es la paz. Entonces, si ese es el camino, pues hay que lucharle. Ejemplo, hace 3 años todos nos decían, hagan lo de las FARC, y hoy nos dicen, manténganse en el camino de las FARC, pero no repitan los errores de las FARC. Ellos entregaron todo y creyeron en que el establecimiento, el régimen les iba a cumplir. Y resulta que la implementación no se hace así. La implementación es, usted cumple, yo cumplo. El día que usted incumpla, yo incumplo. Entonces ellos se bajaron de ese mecanismo. Yo pienso que se aceleraron indebidamente, aceleraron la negociación supuestamente para lograr participar en unas elecciones, pero el propósito de la paz es mucho más allá que una coyuntura electoral. Entonces hicieron una apuesta que en últimas el resultado fue pésimo, porque ellos fueron a las elecciones y el resultado político fue muy precario. Estas luchas de la guerra y la paz no se hacen sin principios. Y si hay algo que distinga al Ejército de Liberación Nacional de Colombia es que tiene una base de principios. Somos flexibles para ir mirando cómo avanzamos hacia los objetivos. Nosotros somos una fuerza que queremos que haya un socialismo en Colombia. Para lograr cambios en Colombia hay que hacer una revolución. Pero no perdemos los colores si también intentamos soluciones negociadas. Pensamos que las soluciones negociadas caben y las estamos intentando. ¿De dónde salen las finanzas? En todas las zonas donde estamos nosotros, todas las actividades económicas que se desarrollan en esas zonas reciben los beneficios de las condiciones de tranquilidad y calma en esas zonas. Usted sabe que la seguridad es un bien público, un servicio público. Entonces, la mayoría nos reconocen esa estabilidad de las zonas y nos dan una especie de aporte, de tributo voluntario. Todas las empresas que llegan a las zonas nuestras tienen que pagar un impuesto. Y toda empresa que llega... ¿Qué quiere decir ese impuesto? Ya le digo, toda empresa que llega destina el 10% de sus utilidades para costos de seguridad. O sea, eso no es que... ellos lo tienen previsto. Entonces, impuesto es respetarle sus actividades productivas. ¿Qué se le exige? Respete las leyes laborales, respete las comunidades. Es un respeto mutuo. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de la inversión extranjera. Usted respeta las comunidades, el medio ambiente, los pactos, puede estar. ¿Y eso no es estar mezclado con el capitalismo y... Pues... ustedes que abogan por el socialismo? Colombia tiene un modelo económico que se llama agroextractivista. Nosotros tenemos una presencia muy amplia en la serranía de San Lucas, que es la principal reserva de oro de Colombia. Usted tiene ahí 2 salidas. O deja que las comunidades exploten el oro y trabaja con ellas para minimizar los daños ambientales, o le abre puerta a la Anglo-Gold Ashanti, que es la empresa minera más grande del mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero. ¿Qué habla? ¿Y ustedes y el narcotráfico? Bueno, Colombia tiene, ¿qué será? Más de 100.000 hectáreas sembradas de coca. 100.000. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando en el año 90 decidieron de que lo principal era la apertura económica neoliberal, se quebró la economía campesina. Entonces dejó de ser rentable producir alimentos. Conclusión, Colombia importa yuca de Indonesia, estamos importando café, estamos importando arroz. ¿Por qué? Es el neoliberalismo.
Si la yuca de Indonesia vale más barata en el puerto de Cartagena, viene de Indonesia. Increíble. Entonces, eso quebró la economía campesina. ¿Qué le queda al campesino? La coca. ¿Cuánto le queda la coca al campesino? Cuando mucho, el 3% del total de la cadena de ganancia. ¿Dónde queda el 97%? En las mafias de Estados Unidos. ¿A quién penalizan? Al más pendejo. ¿Nosotros qué le decimos al gobierno? Concertemos con las comunidades programas de sustitución voluntaria de cultivos y no fumiguemos, porque si usted fumiga con glifosato, acaba todo, la gente, el medio ambiente, las aguas, los cultivos de alimentos, todo. Entonces hay unos planes de sustitución de cultivos, incluso en las agendas que discutió la FARC con el gobierno, hay un plan de sustitución de cultivos de manera voluntaria. ¿Y usted cree que le ponen cuidado a eso? No. ¿Nosotros qué hacemos? Decir al gobierno, respete los planes de sustitución de cultivo voluntario que tienen esas organizaciones sociales. Cúmplales. No más. O sea, para eso es el gobierno, para atender a la gente. 1 kilo de coca, de pasta de coca, o sea, sin mandarla al laboratorio para sacar la cocaína, solamente como la pasta básica, puede estar en este momento en $1000. 1 kilo de yuca puede valer 20 centavos de dólar. La diferencia es así de grande. 20 centavos de dólar, 1 kilo de yuca. $2000 1 kilo de coca. Eso que le queda al campesino, no le queda a él exactamente porque él tiene que pagar abonos, venenos, cosecheros, se le degrada la tierra, transporte. Entonces, los estudios económicos que nosotros hemos hecho arrojan que con mucho esfuerzo el campesino libra costos con el precio que tiene. O sea, no es que se enriquezca. Si es juicioso, guarda algún ahorrito. Pero la economía de la coca genera una cultura de nuevo rico y enriquecimiento fácil que lleva más al derroche que al ahorro. Entonces, esas zonas, usted las mira y no tienen absolutamente ningún tipo de progreso. En el conjunto de los ingresos que recibe el ELN, la mayoría no son impuestos por producción de coca. Nosotros no penalizamos al campesino cultivador. No, le cobramos el impuesto es al comerciante que entra de afuera a comprar el kilo de coca. Él es el que paga el impuesto. ¿Ustedes han dicho algo sobre el castrochavismo? En Colombia se reproducen las matrices que se crean en el Pentágono. Entonces, Uribe comenzó a hablar de castrochavismo cuando el Pentágono hizo el guión del castrochavismo. En el discurso que se llama Sermón del Viernes Santo, que es muy importante, en la principal basílica de Colombia, que es en Bogotá, el cardenal Salazar dijo una gran verdad. Dijo, eso del castrochavismo es la manera de meterle miedo a la gente. Y la política, cuando se hace con miedo, eso es cizaña y no se debe hacer. Entonces, que lo diga el principal cardenal de Colombia, que diga la verdad. Eso es muy importante. Bueno, gracias al aporte de Venezuela, despegó y se desarrolló el proceso de diálogo y de paz con las FARC. Y gracias a Venezuela, este proceso arrancó y Venezuela sigue manteniéndose como garante de esta mesa de conversaciones. O sea, la apuesta de Venezuela es por aportar a la paz de Colombia, porque ellos tienen una lógica. La paz de Colombia, una vez se logre, se consolide, el primer nivel de impacto es en la sociedad colombiana, el segundo es en los países vecinos y el tercero es en todo el continente. Los pueblos están en el legítimo derecho de decidir los destinos que recorren y los demás estamos en el deber de respetar esa autodeterminación. Eso se lo hemos dicho a Santos día por medio todos los días.
Déjenlos, que tienen problemas. ¿Qué sociedad no tiene problemas? ¿Qué tenemos que decir nosotros? Que lo resuelvan lo más pacíficamente posible y que lo resuelvan. ¿Qué respalda uno? Pues lo que ellos decían mayoritariamente. ¿Qué pasa si mañana se invade Venezuela? ¿Qué va a hacer el ELN? Tenemos una hipótesis de hace 10 o 15 años. En la medida que Estados Unidos lo corren de otros rincones del mundo, se va a trincherar más en América Latina y el Caribe. ¿Qué está haciendo hoy? Eso. Si usted mira los escenarios globales de guerra, Norte de África, Medio Oriente, Extremo Oriente, repliegue. Entonces América Latina y el Caribe es la cueva del tigre que se le están cayendo los dientes. La invasión. Muchos hablan de la invasión a Venezuela como un hecho futuro, y eso no es cierto. La invasión a Venezuela es un hecho presente. Le digo por qué. Nosotros estamos en toda la frontera, en los 1.200 kilómetros de frontera que hay en Colombia, entre Colombia y Venezuela tenemos frentes. ¿Qué observamos ahí? Un proceso de agresión permanente con militares, con acciones encubiertas, con paramilitarismo, con promover todos los tráficos, con promover la corrupción al interior de Venezuela. O sea que el estado de agresión es latente, es permanente, es ascendente. Los dos últimos congresos nuestros, que es donde se dicta la política, ha dicho esto: el Ejército de Liberación Nacional es totalmente solidario para repeler cualquier agresión que sufra el pueblo venezolano y su revolución. La agresión no es futura, sino permanente. Nosotros también estamos en función de responder esas agresiones desde el lado colombiano. Vamos a persistir en demostrar que si de verdad estamos por una vía de solución política y por un ambiente de paz, ¿para qué se necesitan 500.000 soldados? ¿Para qué se necesita un presupuesto de guerra? ¿Para qué se necesita estar en la OTAN? Esa es la lógica, ese es el sentido común. Sí, pero entramos a la OTAN hace 15 días. Pero no crea que porque Santos en su despedida nos afilió a la OTAN, nosotros quedamos contentos, ni la sociedad colombiana queda contenta. Eso es un impulso que apenas comienza. Yo no sé. Yo no sé. Bueno. Muchas gracias por la entrevista. Tranquilo.